Muy buena gente, nos encontramos un día más en el canal de YouTube y hoy vamos a pintar este baúl de una moto, ¿vale? Es un baúl que era blanco, lo vamos a pasar a un color naranja, como aquí podéis ver, ¿ok? ¿Y qué hemos hecho con este baúl? No le hemos quitado el dibujo que trae original, ¿vale? Simplemente le hemos lijado y le hemos abierto el poro para no llegar hasta el plástico y por lo tanto aprovechar la imprimación que trae de origen, ¿ok? Vamos a usar la Wacom, la Silk Combat y la configuración que tenemos es, le hemos abierto el paso a tope. De producto le he dado solamente 3 vueltas porque la pistola no la conozco bien, la he usado pocas veces, ok, y de presión le he metido, vale, 2,5 kilos. No me voy a obsesionar en cargar porque al final me va a hacer el dibujo que ya hay debajo, el dibujo original que trae el baúl. No voy a intentar dejarlo planchado, voy a trabajar con la pistola, pero hay que tener en cuenta que me va a calcar el dibujo que hay debajo. Seguramente que si yo intento quitarle ese dibujo, empiece a tener calvas de plástico, de chapa y tenga que darle un adherente para el plástico y después pintar, ¿ok? Como vienen así, ya vienen bien bonitas, se va a montar y va a quedar bien bonita. Ver, la pistola va bastante bien, queda bastante estiradito. No le voy a meter más carga porque, como he comentado, al final me va a copiar el dibujo que tiene debajo, el dibujo original. Y juzguen ustedes. Ya está, esto ha tirado bastante, ¿vale? Ya está casi seco. Y ostras, ha trabajado genial, genial, ha quedado muy estirado, muy planchadito. Es una pistola, yo creo, que muy competitiva para el precio que tiene. Voy a pintar muchísimas más cosas. Quiero pintar cosas reales, o sea, no quiero pintar piezas que no sean reales, en el sentido de que sean útiles después. Y bueno, ya habéis visto que es una pasada como rinde la Silk Combat. Boquilla 1.3 y bueno, 2,5 kilos de presión. Si fuera otra pieza, quizá lo mismo lo hubiera puesto hasta 3 kilos de presión. Tengo la sensación de que esta pistola me va a requerir de bastante aire. Producto solamente he dado 3 vueltas, no tenía necesidad de cargar y es un producto que es bastante fluido y bien, me ha gustado, me ha gustado. Esta pistola la he configurado a 3 vueltas. Yo siempre, por norma general, a no ser que sea como la de Bilbis, que solamente tiene 2 vueltas, las pistolas las vengo configurando en 3,5 vueltas. Iwata, la Wacom, en este caso esto también es una Wacom y la he configurado a 3 vueltas, ok. La había puesto a 3,5 vueltas, pero como es una pieza con muchísimas formas, voy solapando muchísimas partes, por lo tanto me van a coincidir muchísimos sitios. Si yo pinto con un caudal muy abierto, voy a hacer chorrete, voy a hacer una sobrecarga de material. Entonces prefiero pintar con media vuelta menos o una vuelta si fuera necesario y poder pintar tranquilo y repasar todas las veces que hiciera falta. Muchas veces
configuramos la pistola exactamente igual para todo. Y no, cuando pintamos piezas de moto o pintamos piezas con cierta forma, las pistolas hay que regularlas. Hay que regularlas y hay que saberse adaptar a la pieza que vamos a pintar, bien sea por abanico o bien sea por caudal y también por presión. ¿Ok? Eso es súper importante. Yo aquí me he adaptado, venía pintando con las otras pistolas, como he comentado, a 3 vueltas y media, y aquí cuando yo he gatilleado, yo he visto, le voy a bajar media vuelta. Le bajo media vuelta y digo, mira, ahora yo veo que me va saliendo producto, he probado, me ha funcionado y digo, adelante, voy a seguir trabajando con 3 y me lo hago todo. Es una pistola que estoy probando, que no la conozco muy bien y prefiero repasar, pero os digo, me ha rendido bastante bien, no me ha faltado producto, pensé que me iba a faltar los mismos productos y no, la pistola me gusta bastante, calidad-precio creo que en el mercado es muy competitiva para las otras cosas que hay. Y si os gustó el vídeo, darle al like. Adiós. Bueno, pues aquí ya lo tenemos en la calle. ¿Cómo ha quedado? Ahí está el Juan GT. ¡Epa! Y esto ha quedado crema. Yeah.